En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araujo, nuestra entrevista central de esta jornada. Solamente dibujarte en mi mente el retrato que estás vos. Bueno, estamos acá con mucho gusto recibiendo a un invitado al que nosotros le agradecemos cuando viene, porque viene por poco tiempo al país y en ese poco tiempo en el que viene se hace un tiempito para estar con nosotros en la radio. Estamos hablando del profesor Jorge Mahfoud. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar conversando en la clásica CX36. Sí. Sabes que muchas veces cuando vos venís, pero también cuando no venís, oyentes que dicen, miren que hay un hombre que tal cosa, que ustedes tendrían que llamarlo, que se llama Jorge Mahfoud. Que bueno, nos agrada mucho decirle si lo conocemos, si lo llamamos. La primera vez que vine acá fue en los años 90. 90, sí, claro. En esa época había unos clubes de lectura ahí por San José, no sé si Lobizón o no, Junta Cadáveres. Ajá. Y eran como paus y se leía, y ahí me habían invitado Wilson Cardoso, por ejemplo, Javier Cardoso y otra gente que se dedicaba a esa cosa. Sí. Y de ahí algunos tenían programas acá de noche. Claro, y ahí te invitaron. Fue la primera vez, sí, acá de... Qué bueno, qué bueno. Pero uno nota en todos nosotros la necesidad de que haya quienes se dediquen y compartan al estudio de los fenómenos, ¿no?, internacionales, a profundizar en los temas, en una época que la información todo es muy efímero. Dura un rato, dura 2 días y cambiamos de tema y estamos hablando de otro y no profundizamos en nada, ¿no? Sí, es la cultura del consumismo, ¿no? Y el consumismo es por naturaleza fragmentador. No solamente fragmentario, sino fragmentador. Fragmenta intereses, fragmenta memoria, fragmenta atención. Claro. Y es el mercado de la dopamina, del placer inmediato, Sí. de la ansiedad, de la escasa reflexión. Es un problema incluso en la juventud, actualmente en muchos países, incluido Estados Unidos, o sobre todo, en la cual la capacidad de concentración está reducida al mínimo. Pero y muchos lo consideran eso un problema psiquiátrico, etcétera, lo cual puede ser, todos somos diferentes y todos tenemos una estructura neurológica diferente, eso es natural, por algo existe la especie humana, por la diferencia, si fuéramos todos iguales hubiéramos desaparecido en la competencia de la evolución, y eso está bien, pero a veces hay componentes culturales y hoy en día hay, por ejemplo, dentro de aquellos que se dedican al estudio, como son los universitarios, los jóvenes, sí siempre hay un porcentaje de obsesivo, de estudiantes, etcétera, pero yo noto una creciente mayoría de aquellos que les cuesta sintetizar, por ejemplo, leer, bueno, de hecho nadie se lee 200, 300 páginas como hacíamos antes, hasta por placer. Sí, ¿cómo no? Ahora ya es como una tortura. Sí. Y si lo hacen, les cuesta sintetizar. Hay un tema de fragmentación. Y eso procede de la cultura. Antes, por ejemplo, en nuestras generaciones del cine y luego, sobre todo, de la televisión, comenzó esa dinámica cultural, mental, neurológica de la fragmentación. Cada 10, 15 minutos necesitábamos que venga una publicidad. Sí, y luego eso se fue reduciendo hasta extremos. Por ejemplo, ahí en Moscas entre Araña yo analizaba uno de los estudios que han calculado estadísticamente que en redes sociales
allá en los primeros 10 años de este siglo, el lapso de concentración se había reducido a menos de 8 segundos en promedio, y que ese es el lapso de concentración de un pez dorado. Entonces ya... Cabeza de pescado, los chilenos dicen cabeza de pescado, el que no piensa. El que sí, no... o los peruanos de chorlito. Sí, claro, de cabeza de chorlito. Pero sí, ahora de pescado somos. Claro. Y hasta necesitamos. Y nosotros que estamos, que crecimos a caballo de las dos culturas, la libresca, que es más profunda en el sentido de concentración, de concepto, más uniforme. Y también nos criamos o nos desarrollamos en muchos aspectos profesionales, etcétera, en la era de digital o de internet. Más o menos tenemos idea de los dos mundos. Las nuevas generaciones no tienen mucha idea del otro mundo, y está bien cambiar, pero no seamos ingenuos, se cambia y se gana y se pierde, y hay algunas cosas que se han perdido. Ahora, ¿quién ha ganado en todo ese proceso? Aquellos que comercializaron, por eso la comercialización de la existencia, es decir, toda aquella... Que lo que está nombrando son títulos de libros que ha escrito Jorge Macfud, después lo vamos a mencionar. Sí. Pero viene a colación a tu comentario. Sí. La comercialización, que especialmente comienza con el capitalismo en el siglo XVI, XVII, se radicaliza, especialmente en el siglo XX, lo que ha hecho es explotar lo que en etapas anteriores eran fortaleza. Y hay un ejemplo que he puesto muy simple, muy visual. En la era de las cavernas en Europa, o en la era de las sabanas en África, encontrar azúcar era algo muy raro, y encontrar grasa era algo muy raro, era de animal, porque costaba. Había distintas técnicas de caza, etcétera. Entonces, cuando encontrabas, lo comías. Debías comerlo desesperadamente porque era un tema de sobrevivencia. Encontrabas miel, la comías, porque no había miel todo el año. Y así sucesivamente. Entonces, eso eran fortalezas para que la especie sobreviva. Ahora, ¿qué pasa cuando el azúcar y la grasa se industrializan y hay un exceso de azúcar y grasa? Bueno, aparece McDonald's. Y McDonald's pone todo eso: sal, azúcar, grasa, Coca-Cola, azúcar, la peor azúcar que puedes encontrar, es un veneno. La carne no es carne. El pan, como tenía un amigo en los años 90 acá en Uruguay que le hacía pan a McDonald's, y me decía, le digo, ¿estás contento? ¿Estás prosperando en tu panadería? Me decía, sí, pero tengo un problema, que no me siento bien poniéndole yeso al pan. Habían varias cosas, y todavía ahí existe la comida ultraprocesada. Por lo que quiero decir que la comercialización explotó lo que era una fortaleza, se convirtió en una debilidad para la salud. Bueno, lo mismo ocurre con el tema de la información. Claro. Nosotros hemos sobrevivido como especie prestando la atención a lo negativo. Porque de eso dependían la sobrevivencia de la familia, del clan, del grupo. Si le prestamos atención a lo positivo, está bien, pero nuestra existencia no dependía de eso. Entonces es neuronal, es ancestral. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se comercializa eso, se potencia. No solo en la era tradicional de los medios en los años 50 hasta los 90, sino que se radicaliza con las redes sociales. Tanto que existen, todo el mundo lo sabe, pero desde hace más o menos 15 años o más, ingenieros especializados en ver cómo se atrapa al usuario presentándole negatividad. ¿Sí? Y un ejemplo clásico también que he puesto, y termino aquí porque si no me extiendo con este tema, podría estar ahora, pero a veces les digo, cuando vamos en autopista y vemos un accidente, lo más racional que podemos hacer es concentrarnos en nuestra línea, en nuestro carril, evitar tener otro accidente con el que viene al costado. Pero ¿qué es lo que hacemos? Todos, 100%. Miramos la tragedia. Porque es ancestral, necesitamos estar atentos a algo negativo. Eso es parte de nuestra naturaleza. Entonces no podemos borrarla de nuestra existencia. Ahora, está bien, tenemos una razón que dice, bueno, vimos la tragedia horrible, a veces nos queda impactado la imagen, pero bueno, nos concentramos y seguimos, esa es la parte racional. Ahora, el gran capital no le interesa, concéntrate y sigue.
razona que hay algo mal o hacia dónde tienes que ir. Lo que le interesa es atraparte explotando tu debilidad, ya sea a través de lo sexual. Una canción que haga millones de dólares sin sexo no existe. Claro. Entonces a través de ya no sensual, sino hasta sexual, porque la sensualidad, el erotismo es algo natural y positivo del ser humano, pero la explotación de esos puntos claves del miedo, el deseo, es parte de una cultura capitalista. Las emociones más primitivas, digamos. Sí, no es que estamos leyendo Dostoyevsky y hay una gama compleja de emociones que uno reflexiona emocionalmente, de por qué el tipo mató a la anciana, etcétera, y además lo siente. No, es algo muy básico, muy primitivo, y luego se transforma en política, como la que tenemos en Argentina, como caso paradigmático. Porque hay en todos lados. Sí. Ahora, lo que vos decías cuando empezabas, ¿no? El tema de la ansiedad y de un montón de cosas que nosotros las escuchamos mucho mencionar ahora como temas de salud mental. Y se busca cómo tener mejor acceso a los medicamentos, cómo que haya más psiquiatras, que te den el número más temprano. Pero no se ve la raíz de eso también. Habrá temas que vienen con uno, ¿no? De su naturaleza. Pero también el funcionamiento de la sociedad hace que se potencie. Por ejemplo, la ansiedad. Sí, sin duda. Es combinación de las dos cosas. Exacto. Es como decía Francis de Waal, un profesor holandés que enseña en Emory University en Georgia, que es lo que, y además es un especialista en monos, qué es lo que produce el sonido del tambor. ¿El tambor o el tamborilero? Bueno, los dos. Claro. Es decir, la naturaleza y la cultura. Y claro, y en ese caso también, especialmente creo que eso surge en gran medida en Estados Unidos. Por un lado, celebramos la diversidad, pero si se fijan en los sistemas de educación y psiquiátrico, lo que se castiga es la diversidad. Es decir, si alguien es distinto, está bien porque es distinto, bueno, fantástico, sí, pero le vamos a darle una medicina y está bien, yo no estoy en contra de eso, porque en algunos casos es necesario para ponerlo en funcionamiento en una X sociedad. Y que la sociedad que dice, bueno, que tienes que pasar este año lectivo, que tienes que hacer esto, aquello y esto. Es más, en Estados Unidos, si el niño de 2 o 3 años no habla 200, 300 palabras, ya pasa a una categoría tal, luego hay que llevarlo tal. Es decir, se celebra la diversidad al mismo tiempo que se la intenta suprimir. Es decir, si no entras en el estándar, estás enfermo. Y sos un enfermo psiquiátrico. Y yo creo que las dos cosas, todos tenemos problemas. Por ejemplo, cuando éramos chicos, yo estoy seguro que como todo el mundo, tenemos algo. Claro. Nada más que no ha sido diagnosticado. Y en nuestra época decían, pero Jorge sabe, por ejemplo, tal examen y estudió y se olvidó que tenía examen ese día. Porque es un genio. No es que un genio, probablemente tenía déficit de atención. Ahora los pobres muchachos, no se le dice es un genio, no, tienen un problema. Hay que ponerle... Ahora, Jorge, a toda esta realidad que estás describiendo se suma el último tiempo la famosa inteligencia artificial, ¿no? Sí, bueno, esa es otra historia. Y yo tengo, más allá de lo que tanto se habla de la inteligencia artificial, que yo el año pasado, casi 2 años, casi 2 años, puse a ChatGPT aquí tomar uno de mis exámenes de International Studies y pasó, pero pasó con un 80 en 100, bastante bien, pero sus respuestas estaban llenas de prejuicios, prejuicios raciales, prejuicios eurocéntricos. Incluso, por ejemplo, claro, es cierto que todo eso tiene ciertos progreso porque se alimenta, ¿no? Y incluso mi hijo desarrolla su propio sistema, pero está alimentado, que ocurrió, también lo puse en el libro, en ese último libro, el caso de una bot en 2016. ¿Qué es una bot? Bot es como un robot. Bot viene de robot, ¿no? Que es capaz de dialogar
por ejemplo, a través de un chat. Eso ahora es muy típico. Chateas con alguien que es un robot. Sí, y de hecho la mayoría de gente discutimos con bots. Claro. La mayoría son artificiales. Y además se nota, y yo lo he notado en el caso de la elección argentina, y les dije, mira, hay una empresa que hay varias empresas que conocemos, pero acá hay un claro inversión en bots. ¿Por qué? Los bots son monotemáticos. No te discuten de fútbol y de política o de arte. No, te discuten o de fútbol o de política o de arte. Son bastante monotemáticos y además son repetitivos y además tienen un patrón que incluso uno que no está en esas áreas lo detecta. Y el caso Milei era muy obvio en Twitter, en varios lados, en los comentarios de YouTube, etcétera. Era una inundación. Incluso yo tengo un canal que ponía algunos pequeños fragmentos históricos que me interesaban y veía los comentarios, que la mayoría los descartaba, pero tampoco me dedico a eso, pero los veía como una frecuencia temporal muy clara. Y eran 1000, 2000, y alguien puede decir, tengo 2000 comentarios en el último video, pero veías y eran bots. No te decían que eran bots, pero veías monotemático, cada X tiempo. Es decir, había un patrón muy claro. Y en ese caso, en el 2016, Microsoft sacó Tay, una bot que dialogaba en chat con en Twitter también y en otras redes. Esa es otra característica. Generalmente no tienen varias redes, y si tienen varias redes tienen el mismo nombre, por ejemplo. Claro. Ahora, nació con 19 años y vivió 6 meses o menos. ¿Por qué? Porque comenzó a dialogar con el público y la gente. Este es otro tema que hablamos. Ayer estábamos en el café brasilero de Galeano, con un conocido, y justamente mencionaba eso, que antes tenías un diálogo con una persona, la tenías enfrente, tenía una posición política, ideológica, cultural muy distinta a la tuya, y tenías que respetarlo. No tenía más remedio. Era un ser humano que estaba ahí enfrente, tenías que tener cierta civilidad. Entonces, todo eso se perdió con la distancia de los medios. Entonces ¿cuál es nuestro posteo, por ejemplo? No tiene el efecto que puede tener el diálogo entre nosotros ahora, porque yo veo tu reacción en la cara, te gusta, no te gusta, pero me respetás, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Para magnificar ese efecto, insultamos. Y tampoco el insulto es suficiente. ¿Cuál es el segundo paso? Voy a votar a alguien que le rompa como decía un argentino, a todo el mundo, y voto a alguien que dice que va a romper todo. Que es otro tema que he estado discutiendo en un comité del Frente Amplio en Estados Unidos, y a veces nos hemos reunido virtualmente. Yo no participo en ningún partido, pero me gusta conocer y participar. La izquierda se ha vuelto muy... alguien puede considerarlo un exabrupto, pero sin hacer diferencia de género, creo que se ha convertido muy virginal, tiene miedo de ofender, y justamente en esa cultura que estamos hablando de querer tener un impacto inmediato, tenemos a personas, un partido políticamente correcto, que es razonable, pero los votantes quieren a alguien que rompa todo. Es decir, no vamos a potenciar eso porque estamos en desacuerdo, rompan todo y esa es la solución, porque no es la solución. Pero que confronte, que sea diferente. Volvamos a la épica de la izquierda, que decía, esto es lo que pensamos, y es más, yo en mi clase, si hay algo que sé, que todo el mundo se va a escandalizar porque le digo, pues lo digo. Y muchas veces eso que parece absurdo, algo que todos creen que es una democracia, bueno, di que es una dictadura. Vamos a ver qué pasa. Al final de la discusión te das cuenta que no era una democracia, era una dictadura. Entonces lo que le falta a la izquierda es una agresividad intelectual, en el sentido de vamos a proponer no ser agresivos personalmente, sino agresivos intelectualmente. Eso la izquierda lo ha perdido. Lo tenía en los 60, en los 70. Y no era una pose. No era una pose, porque además muchos lo pagaron con la vida, ¿no?
Exactamente. Estaba en una situación peor que nosotros. Exactamente. Pero sí que incluso en Estados Unidos, aquella gente fue asesinada, pero decían, Malcolm X decía clarísimo, acá tenemos negro de la casa y negro del campo. Yo soy un negro del campo, pero el negro de la casa es el que cuida los intereses del patrón. Y lo decía directamente. Hoy no tenemos eso. Hoy está todo políticamente correcto, entonces nadie expresa y ves ideas. Jóvenes con la camiseta que se pone en la cara de Malcolm X, como decís vos, y de otros. Creo que lo que saben es que ese rompe. Por eso les gusta, porque rompe. Claro, pero es un tipo con ideas muy sofisticadas. Exacto. Aunque luego lo demonizaron como radical, etcétera. Pero si ves sus discursos, lees sus posiciones, incluso en los años principios de los 60, cuando se reúnen en el hotel de Harlem con Fidel Castro, que no tiene miedo de decirlo, es el primer blanco que me respeta. lo dice, y después Kennedy va a hacer un discursito en la calle, que era candidato, porque vio que la gente estaba ahí, claro. Sí, porque lo habían corrido del Midtown a la delegación de cubana. Es toda una historia larga, ¿no? Y además apoyaba a Mandela y toda esa otra gente. Pero lo que quiero decir es que la izquierda ha perdido mucho esa valentía, y se ha, como el clásico ejemplo del PSOE en España, es una Felipe González es una vergüenza en muchos aspectos. Yo respeto excepto los nazis, los fascistas, respeto todas las posiciones políticas y tengo amigos de todos lados, pero en algunos casos es haberse vendido al mejor postor. Es muy vergonzoso, y no tenemos una izquierda que se anime a decir ideas más radicales, en un sentido de no tener miedo a ofender, porque no es una ofensa personal, no es un insulto, es una... Es no salirse del corral, está como la decisión de no salirse del corral, ¿no? Quedar todos dentro de una misma, que somos un poco más humanos, pero no que somos diferentes, el planteo es diferente. Somos diferentes, pero además, volviendo al tema de la cultura, y hablamos, y cierro con lo de Taylor, de Microsoft, que la cerraron. Ella la mataron virtualmente porque se había cometido las peores racistas. ¿Por qué eso? Porque la gente en esa instancia lo primero que quería golpear era con qué es lo que golpea, un insulto racista, sexista, homófobo, etcétera. Entonces todos aquellos progresos que se comenzaron a hacer de los 60, liberación de la mujer, el feminismo, la liberación de las colonias, el neocolonialismo, las minorías, los derechos, somos todos iguales, señores, ¿hasta cuándo tenemos que repetirlo? Todo eso se ha ido, no totalmente, pero hemos retrocedido por esa necesidad de resolver las cosas con insultos. Han vuelto insultos raciales, sexuales, de género, etcétera, hasta el punto de que aquellos que reclaman derechos pasan a ser, como en la Edad Media, demonios que quieren hacerte perder el paraíso. Pero bueno, que son tus creencias, que deja a los demás tranquilos, que tienen sus derechos. Y se los castiga ejemplarmente, se los pone allí para poder que todos le puedan tirar con algo, ¿no? Exacto. O que los gays están tratando de convertirnos a todos gays, y a nuestros hijos. No están tratando nada, simplemente quieren sus derechos. En fin. Es muy interesante esto. Nosotros tenemos que hacer una pausa, no sé que te pasamos. Porque esto es apasionante, y estamos hablando de la formación del pensamiento también, cómo tener un pensamiento crítico en medio de este panorama que vos decías, ¿no? Cómo tener pensamiento crítico. Pero ahora, después de la pausa, seguimos escuchando al profesor Jorge McFood, que es uruguayo, vive en Estados Unidos hace muchos años y que está ayudando a que se nos muevan las neuronas, ¿no? Que es la idea. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. E-commerce, Mercado Libre, Instagram Shop, Facebook Shop, pasarela de pagos, CRM, ERP, Leads, User Experience, SEO, analítica web. Para vos, chino básico. Para tu empresa, algo fundamental. En N Empresarial impulsamos a empresas a desarrollarse en el mundo digital. ¿Te ayudamos? Entra en n.com.uy o envíanos un WhatsApp al 2712-6666. N Empresarial, la solución integral de NetGate para mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online de tu empresa.
Sonreí, ahora podés. Clínica Odontológica. Rayos X, laboratorio propio. Fondo Social de la Construcción. Trabajos garantidos. José Cerrato 3651 esquina Palomas, a una cuadra de General Flores. Teléfono 22 15 07 57 y celular 097 54 67 76. Mencionando a la 36, la primera consulta gratis. Cuba. Viaje grupal con coordinador y guías. Próxima salida, mediados de agosto. 3 noches en La Habana, tours, cena show. 5 noches en Varadero, en Hotel 5 estrellas, todo incluido. Esperamos su llamado al celular 092 00 37 73. Reiteramos, 092 00 37 73. Urutur Viajes. Mañanas de radio. El recuerdo que tengo en Tacuarembó. Tu forma es de un corazón ardiente que late cuando el pueblo está con vos. Cuando el gaucho te demuestra su destreza, Uruguay está aquí en Tacuarembó. Una de mis cantores del olivo y del laurel, una de mis cantores del olivo y del laurel, fundaste la patria gaucha, en la casa de Gardel, fundaste la patria gaucha. Y nos dice la operadora que esta canción que puso no la puso porque sí, porque es de Tacuarembó. Sí. La puso sabiendo que nuestro entrevistado de Tacuarembó, que va a ir a Tacuarembó ahora, y es el dúo Urunday. Se llama Atacuarembó la canción. Ajá. Y la patria gaucha. Y el autor es Hugo Eduardo Rodríguez Martínez. Ajá. Así que está con todos los detalles. Muy bien. Y acá Cecilia dice: saludo al entrevistado, escuchando de a pedazos, muy interesante. Se han cambiado los hábitos alimenticios a tal extremo que se cambió la cultura de consumo. Hay jóvenes que no han probado comida casera, fresca, ya no tienen referencia, solo conocen fast food, snacks, jugos y bebidas artificiales, o sea, paladar anulado por exceso de sal y azúcar. Esa comida es adictiva, quita energía, combinada con exceso de tecnología y mal descanso, los convierte en candidatos ideales a los medicamentos para poder dormir. La depresión, Sí, etcétera. Sí, eso está muy bien estudiado y es verdad, sí. es así. Bueno, en esto que nosotros queremos hablar de tantas cosas con McFood, teniendo en cuenta que venís de Estados Unidos, uno lo lógico sería, o fríamente diría, vamos a ver cómo viene la campaña electoral, lo que está pasando, y Biden y Trump y el juicio. Pero también queremos saber sobre este fenómeno que se ha abierto en Estados Unidos, en las universidades, los estudiantes siendo solidarios con Palestina y llegando a desarrollarse. Esto no fue una cosa de un día, se ha desarrollado un movimiento, ¿no?, que ha tocado a muchas universidades. En el resto del mundo, en muchos países también. Pero ¿cómo es esto en Estados Unidos? Empezamos por los estudiantes. Yo digo, ¿no? Bien. Sí, creo que la semana pasada Página 12 publicó justamente un resumen de lo que pienso sobre ese tema y lo conectaba al final con la experiencia que recién comentabas de participar un poco más. Yo soy un poco antisocial en el sentido, como todo escritor, me siento cómodo cuando estoy un poco aislado, Claro. Empezar a procesar, y eso lleva a cierta antisocialidad, sociabilidad. No soy de fiesta, ese tipo de cosas, pero absolutamente reconozco la necesidad de volver a la asamblea, aunque sea virtual, y incluso en mi universidad veo que el aspecto que podemos hablar de democracia se produce en ese tipo de asamblea, a pesar de que en alguna parte está organizada más de una forma dictatorial. Eso ya lo podemos explicar, pero cuando la gente comienza a discutir más directamente, pero además comienza a sentir que pertenece a un grupo y sentir de que alguien lo puede escuchar
y que lo que dice puede ser considerado por otro grupo, un comité o lo que sea. Hay un sentido de pertenencia. Eso es lo que se ha perdido totalmente, pero fue una pérdida estratégica, que es lo que se llama la desmovilización. Si los de abajo están desmovilizados, los de arriba han logrado la división y la nulidad de ese gran poder absoluto, no absoluto, pero enorme, de un pueblo, estamos hablando a veces de un 90-99% de la población de que es trabajadora o no vive de capitales. Un capitalista, alguien que vive de capitales. Si una persona tiene su mayor capital es su casa, ya no es capitalista. Es o trabajador o capitalista no es. Entonces eso es unos aspectos. Ahora, volviendo al tema de los estudiantes. Los estudiantes en Estados Unidos tienen una tradición de protesta y organización. Recuerden, todos saben, cuando protestaban contra la guerra de Vietnam, fue una represión violenta. Profesores participaron, pero la masa más influyente fue de los estudiantes por el número y además que eran jóvenes. Y lograron. Algunos se quejan de que perdimos la guerra porque no nos dieron los recursos necesarios. Eso es totalmente falso, que fueron inundaciones de recursos, y además incluso Lyndon Johnson dio otra inundación en los medios para apoyar la guerra, etcétera. Hubo toda una prédica pro guerra, y los estudiantes se opusieron a eso de una forma muy decidida y organizada. Y luego hubo muchos otros momentos, por ejemplo cuando se opusieron al apartheid de Sudáfrica, en los años 80, y tuvieron un efecto concreto y específico, a pesar de que muchas veces incluso criticamos a los jóvenes por esto o aquello, pero eran jóvenes y son jóvenes cuando se organizan bien informados, y se informan mucho más cuando están organizados. Eso es un efecto interesante. Entonces, en el caso de los 80, lograron que las grandes universidades desinvirtieran en negocios del apartheid. Hay toda una historia, pero lo que llaman endowment, que estamos hablando de miles y miles de millones de dólares que las universidades tienen como recurso para invertir, y además le invierten, y eso, como la jubilación o cualquier dinero acumulado, se debe invertir, si no se pierde, ¿no? Entonces los estudiantes lograron desinvertir en esos tipos por razones éticas, morales, y llevarla a otro tipo de inversión. Lo mismo ocurrió hace 15 años más o menos con las industrias fósiles, con las cárceles privadas, incluso con el tema de Medio Oriente. Los estudiantes se organizaron y lograron ciertas desinversiones. En este caso también lograron desinversiones. Hay varias universidades que decidieron negociar con los estudiantes. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque ellos están, entiendo yo, en un momento de transición. Están en un momento en que adquirieron cierta conciencia global, conocimiento que ellos consideran que fue nuevo, porque eso es la educación. Si vos pasás por una educación y no cambiaste, no te educaste. Claro. Simplemente juntaste, como dicen allá, municiones para apoyar tu posición. Pero muchos estudiantes cambian, y eso se ve claramente cuando se hacen estadísticas. Los más jóvenes tienen un concepto global bastante distinto a los que ya están por salir. Y claro, eso molesta a los que están en el poder y le llaman lavado de cerebro, ¿no? Claro. O sea, los más jóvenes están distintos a los que están por salir. Tienen una opinión social global distinta. ¿En qué tendencia? Sí. Por ejemplo, si entran en una perspectiva provinciana de que somos los número uno, que los demás tienen que aceptar porque nosotros somos los exitosos, etcétera. Después de 4 años esa idea cae como ridícula. Claro. Apenas analizas la historia, apenas analizas la geografía u otros países, otra posibilidad, y te intentas ponerte, porque la actitud moral es básicamente ponerse en zapato o en el lugar de los demás. Cuando te pones en el lugar de los demás, estás razonando moralmente. ¿Y eso lo logra la universidad? Bueno, yo diría que hace una diferencia. No podemos hablar del logro, porque un individuo está en una universidad, está en una cultura, está en una familia, etcétera. Eso además, nuestro interés no es cambiar para que opinen como nosotros, pero sí hacerlo reflexionar. Una vez que con un método socrático se comienzan a abrir preguntas, la respuesta o ciertas verdades fosilizadas se tambalean y desaparecen.
Y esa es el fin de el cuestionamiento. Si cuestionas algo y persiste, bueno, todavía es verdad. Si lo cuestionas y te das cuenta que no sostiene sus bases. Digo, el estudiante, una vez que culmina la universidad, ¿se prepara y va contra los propios intereses de Estados Unidos? Bueno, pero ahí está el tema, ¿cuáles son los intereses de Estados Unidos? La narrativa patriotística o patriotera o chauvinista o chinchonista dice, ¿cuál es el interés de Estados Unidos? Vamos a una guerra y tenemos que ganarla. Eso es un interés militarista, primer punto. Un país no es un ejército, un país no es una secta religiosa, un país no es un club deportivo. Un país es algo, por pequeño que sea como Uruguay, es una comunidad diversa de ideologías, de credos, de formas de ser, de sentir, etcétera. Eso es un país secular. Ahora, si un país fascista es aquel que dice, si no pensás como nosotros, te vas. Que hay muchos que piensan así, es una mentalidad fascista. En el caso de la dictadura brasileña, te recuerdan a Brasil, ámelo o déjelo, sí. Es decir, love it, en Estados Unidos, love it o leave it, ámelo o déjelo. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el Estados Unidos? ¿Cuál es la Argentina real? No existe. Es una construcción diversa. Ahora, si yo estoy en el poder y es un poder fascista, voy a empezar a demonizar todo aquel que piensa diferente a mis intereses como político, pero eso de político es casi un detalle, como clase social, que generalmente es el 0,01% en Estados Unidos, que tiene casi todo el capital del país y del resto del mundo, incluso varias veces más dinero que toda la economía de Estados Unidos. Entonces esos son los dueños, por eso yo digo que es una democracia totalmente de cartón en ese aspecto. Entonces cuando decimos contra Estados Unidos, pero Malcolm X ¿estaba contra Estados Unidos o estaba a favor de Estados Unidos? El Ku Klux Klan, que se dicen los patriotas, ¿estaban contra Estados Unidos? Claro. Muchas veces yo le he dicho, pero en el sur bandean ¿reconocen la bandera confederada? Sí. Y la de Gadsden de la víbora esa que parece un estiércol, sí. Un fondo amarillo, que la usa mucho Milei y Bolsonaro, etcétera. La confederación, que tanto dicen que son los patriotas de Estados Unidos, fue la única organización, el único momento en lo que se llama hoy Estados Unidos que estuvo a un pelo de destruir ese país como era. Incluso Europa le interesaba porque así lo dividían a la potencia naciente que le había quitado a México la mitad. Entonces, lo que se llaman patriotas son los únicos que fueron a destruir lo que ahora se considera el país. Entonces hay que tener mucho cuidado y no dejarse secuestrar, es decir, opinas esto, estás contra Estados Unidos. ¿Qué es Estados Unidos? ¿El pueblo? ¿Los políticos? ¿El interés corporativo? ¿Qué es? No es nada, eso es todo junto. Ahora, tenemos que hablar de poder. ¿Están contra el poder? Sí, claro. Que una vez que se entiende cómo funciona el poder, mucho va a estar contra ese poder. Es lo mismo que durante la esclavitud. De hecho, los que criticaban la esclavitud se decían antipatriota, anticristiano y contra la civilización. Pero no solamente eso. Los políticos en la frontera salvaje, puse varios ejemplos. Los mismos políticos en el Parlamento, y están las transcripciones, es decir, que no es una opinión, es un hecho, decían, lo que nosotros queremos es expandir la bendición de la esclavitud, porque la esclavitud es la mejor forma de expandir la civilización, la libertad y la democracia. ¿Qué ha cambiado hoy en día? Poco. Es decir, nosotros estamos en el poder, esclavizamos al resto de distintas maneras, porque además las instituciones de la esclavitud se convirtieron en los bancos, continuaron siendo los bancos, sí. Y las grandes corporaciones, que muchos presidentes se quejaron, y luego un siglo después se convirtió en la industria militar industrial y otras corporaciones, ahora es BlackRock, etcétera, son que dominan todo. ¿Qué es Estados Unidos? ¿Eso es Estados Unidos? Ahora, si uno está criticando eso, ¿está atacando a Estados Unidos o le está haciendo un favor a Estados Unidos? ¿Qué es Estados Unidos? Es decir, bueno, si yo como lo veo es, si estás tratando de razonar en beneficio de la población común, no estás contra Estados Unidos, estás haciendo un favor. Pero si el que está en el poder te va a pintar a ti como antipatriota, como antiestadounidense.
Es muy difícil encontrar a alguien que diga anti-argentino, anti-uruguayo. Pero uno piensa, estos estudiantes que tienen estas acciones pro-Palestina, con el futuro pueden llegar a determinados cargos en Estados Unidos. Sí. Y uno ahí piensa, bueno, quizás esa puede ser en parte la esperanza de un cambio de rumbo del país. Bueno, es lo que pasó en los años 70. En los años 70 el Congreso estadounidense reflejó todo ese conflicto antiguerra de los 60. El Parlamento más ideológicamente hablando a la izquierda fue el de los 70. Ahí apareció la Comisión Church del Senado, la Comisión Pike de la Cámara de Representantes, que investigaron la CIA y expusieron no solamente los golpes de Estado en América Latina, sino la manipulación de la prensa a través de, por ejemplo, editorial, que todavía continúa, pero de una forma más sofisticada. Ellos directamente primero lo expusieron los senadores y la comisión del Senado, y luego aprobaron algunas leyes para regular eso. Después vamos a ver que se saltearon eso. Pero sí que hubo una mayor transparencia en esa época, y eso que se quedaron cortos, pero fue importante. Los planes para matar a líderes en África, Lumumba, por ejemplo, Fidel Castro 635 veces, y así seguiríamos en Guatemala, en todos los países de América Latina. Todas manipulaciones, primero de la prensa y luego a través de dinero puesto a los ejércitos nacionales que luchaban contra la interferencia extranjera clásica, un discurso que aprendían en School of the America y la repetían acá, y convencidos como religiosos, y no solamente se convencían ellos mismos, sino que educaban, como fue el caso de Pinochet, que también dio clases en la escuela militar en Chile, etcétera. Educaban a las nuevas generaciones que eran los defensores de la patria, del honor y contra la injerencia extranjera. Es decir, totalmente todo lo contrario que estaban haciendo. Bueno, en los años 70 esas comisiones del Senado tuvieron ese efecto de una mayor transparencia. Jimmy Carter fue uno de los, yo diría uno de los mejores presidentes de un punto de vista ético, a pesar de que podemos criticarle muchas cosas, pero intentó llevar una política, cambiar la política de seguridad nacional por la de derechos humanos. Ronald Reagan destrozó todo eso, obviamente, y revirtió todos esos cambios, el recorte del presupuesto militar. Carter y sus embajadores intentaron hacer eso, incluso fueron totalmente destrozados en su trabajo diplomático por Henry Kissinger en Argentina, en Chile, etcétera. Y los mismos embajadores de Carter se quejaban de eso. Es decir, para ir a tu pregunta, tuvo un efecto clarísimo. Pero ¿qué pasa? La reacción de los neocons o neoconservadores empezaron a organizarse porque tienen mucho dinero, lo tuvieron y lo siguen teniendo. Estaba el CPAC, que era una especie de internacional, bueno, ahora es internacional, pero en esa época era nacional fascista, de grupo de derecha que se llaman democráticos. Hubo muchos lobbies, el de las armas, del rifle, prácticamente explotó durante los 70 y 80. ¿Cómo reacciona a esa nueva realidad estadounidense en los 70? Ahora, yo creo que sí que va a haber un cambio. De hecho, Jill Stein se supone que es una candidata que está creciendo mucho como tercera o cuarta opción. No va a llegar obviamente a la Casa Blanca, pero es lo más diferente que veo, y supuestamente iba a tener una entrevista con ella ahora en junio, pero digo, ella puede en junio, yo no puedo, yo me voy a casi todo el mes a Uruguay, pero probablemente la tengamos en octubre por ahí, y que ella es judía, pro-palestina, abiertamente contra los grupos de lobbies como la IPAC, etcétera. Ahí está. Creo que no solamente que, bueno, ella estaba ahí, pero está recibiendo un gran apoyo debido a toda esa movilización, esa militancia. Recordemos que la militancia es fundamental en los movimientos sociales, no solamente, bueno, todo es política, pero digo, no en política partidaria necesariamente, sino en política social. Si no hay militancia, no hay. Y lo que hacen los estudiantes es una militancia, en el sentido de tenemos una cierta discrepancia y acá no terminan las palabras. Vamos a hacer algo para llegar a la conciencia nacional, y lo han logrado, sí, en gran medida. Eso se ha esparcido a Europa, incluso en parte a México, algunas en América del Sur, y la paradoja está que se produce en un país que es conocido por su ignorancia geopolítica de su población. Esa población que no tiene mucha idea o que está educada, evangelizada
repito, no en sentido, Sí, sí, sí. es religioso también, pero me refiero al sentido político, reacciona naturalmente en contra a eso. Y si vemos las estadísticas, claramente vamos a ver que los baby boomers o los más mayores Sí. están en ese tema específico y en otro, pero en ese tema específico de Israel y Palestina apoyan creo que en un 56-60% a Israel, y a medida que vemos los más jóvenes, que estamos hablando por ejemplo en una franja de 18 a 35, la gran mayoría, clarísimo gran mayoría apoya a Palestina en el sentido que yo le doy por lo menos, Sí, sí. en que son seres humanos que tienen los mismos derechos a la vida que cualquiera de nosotros. No tienen un derecho especial como en este caso los que apoyan a Israel consideran, y los mismos israelíes, creo que andan por el 90% según varias estadísticas, consideran que tienen un derecho especial derivado de un hecho que ocurrió hace 3.000 años. Entonces resulta que los palestinos existen como Amalek para ser masacrados, pero no existen como pueblo para tener sus derechos. Esa contradicción ocurre. Ahora, sí, eso está teniendo un efecto claro, visible, no solamente en las encuestas, sino cómo se traduce en la política, que es un sistema cerrado el de Estados Unidos, un sistema. Yo he tenido varias discusiones sobre esto, porque mucha gente, incluso tengo colegas que dicen, no, pero Biden no es lo mismo que Trump, etcétera. Yo digo, sí, claro, no, hay diferencias cosméticas, no es lo mismo, pero olvídate que ninguno de ellos va a desafiar los grandes poderes financieros, los grandes poderes de la industria de la guerra, ninguno. Esos que están absorbiendo todo el dinero de los estadounidenses. Es decir, paradójicamente se da que si no apoyas la guerra en Afganistán, en Ucrania, sos anti-estadounidense, como Elon Musk lo dijo. Si no apoyas a Israel, sos anti-estadounidense. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De Israel o de Estados Unidos? Entonces, decir y denunciar que ha habido una transferencia, un robo masivo a través de la guerra del pueblo estadounidense para sacrificar a otros pueblos, ¿eso es anti-estadounidense o es pro-estadounidense? Bueno, depende cómo definamos la palabra estadounidense. Tenemos que hacer la última pausa. Venimos rapidito para los últimos temas. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. E-commerce, Mercado Libre, Instagram Shop, Facebook Shop, pasarela de pagos, CRM, ERP, Leads, User Experience, SEO, analítica web, para vos, chino básico. Para tu empresa, algo fundamental. En N Empresarial impulsamos a empresas a desarrollarse en el mundo digital. ¿Te ayudamos? Entra en n.com.uy o envíanos un WhatsApp al 2712-6666. N Empresarial, la solución integral de Netgate para mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online de tu empresa. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Que late cuando el pueblo está con vos, donde el gaucho te demuestra su destreza. Uruguay está aquí en Tacuarembó. Una de mis cantores del olivo y del laurel, una de mis cantores del olivo y del laurel, fundaste la patria gaucha. Bueno, por supuesto que nos van a quedar muchísimos temas. Nosotros queremos, en esto de Israel, Palestina, el conflicto internacional, cómo ha repercutido todo esto de los estudiantes universitarios. Los judíos en Estados Unidos que han protestado, que se los han llevado presos, que les han pegado, que uno los ve que no son del lobby y que defienden a Palestina.
Y Estados Unidos, que cada poco la información dice, Estados Unidos le pide a Israel que haga un acuerdo, que no ataque más a Gaza, y al rato la información dice, le mandó tantas bombas y tantos recursos para que se arme mejor, ¿no? Sí. Estados Unidos quiere o no quiere que se termine esto que está sucediendo hoy. Bueno, con el pueblo de Gaza. volvemos otra vez al un tema semántico. Sí. Cuando decimos Estados Unidos, ¿quién no quiere? La gran mayoría de la población joven quiere que eso se termine, no quiere escuchar más de eso. Que se termine y que se haga justicia. Ahora, los que se benefician en el negocio de la guerra no quieren que termine, porque eso es un negocio. Perder guerra es el negocio. No es sinónimo del gobierno eso. No. El gobierno es un instrumento. No podemos hablar de un bloque monolítico porque siempre hay discrepancias. Pero el que tiene poder sabe, por ejemplo, incluso en la época de la esclavitud, cuando había libertad de expresión, el poder sabía que esa libertad de expresión no lo iba a hacer tambalear. Claro. Entonces permitía esa libertad de expresión. El poder no es absoluto hasta que le toca una fibra íntima. Ocurrió con las protestas estudiantiles. Todo libertad de expresión, pero cuando la opinión contra la brutalidad en Gaza comenzó a crecer, ahí tocó una fibra íntima. Los que rompieron esos acampamentos pacíficos de estudiantes, que los políticos salían en la televisión a decir que eran violentos. Resulta que está probado en el New York Times, CNN, Wall Street Journal, todos han probado, y eso que son pro-israelíes, de que toda la violencia fue generada por grupos pro-israelíes. Gente que ni siquiera eran estudiantes de Estados Unidos y están identificados. Pero además, no solamente eso, varios antisemitas, conocidos antisemitas, participaron en favor de la violencia sionista contra los protestantes y están también identificados. Muchos, por ejemplo, que se ha dicho, algunos políticos dijeron, no, porque están cantando mueran los judíos, mueran los judíos. Ah, sí, qué horrible, que todos estamos en contra de eso, ¿no? Pero luego se probó que por un video que casualmente se encontró, de que el que cantaba tenía una bandera de Israel. Es decir, es siempre la falsa noticia para criminalizar a el peligroso. Y ahí está, ¿por qué eso? Porque ese movimiento comenzó a tocar ciertas fibras íntimas del poder. Ahora, ¿cuál es el poder? Bueno, en el que produce el dinero. Recordemos, el dinero se crea de la nada en los bancos privados, pero la gran industria financiera, Blackboard, Vanguard, etcétera, y otras más, son grandes, acumulan e invierten en la guerra. ¿Sí? Entonces, ¿han visto que Estados Unidos nunca ha ganado una guerra? Excepto Granada cuando la invadió en el 83, una islita que casi no se ve en el mapa, con una excusa totalmente ridícula, y alguna otra pequeña isla. Pero ¿por qué? En gran medida por ineficiencia, está bien, sí es cierto, pero el ejército más poderoso del mundo, pero en gran medida porque es un negocio. Si se gana una guerra en Irak, si se gana en Afganistán en poco tiempo, ¿cómo seguimos haciendo dinero? Pero ¿quién hace dinero? No los que están pagando impuestos, eso lo pierden. Lo que hacen es lo mismo que en Ucrania. Todo ese dineral que ha ido a través de los impuestos es una forma de lavar dinero. Si supongamos que se ocurre lo que algunos quieran, que Rusia sea derrotada y Ucrania venza, etcétera, ¿cuál va a ser el resultado? Que ese dinero van a tener que pagarlo los ucranianos, aparte de los muertos que ya han puesto, pero van a tener que pagarlo. ¿Y cuál es el objetivo? Que lo sabemos desde hace 15 años. Privatización de las tierras más fértiles de Ucrania, privatización de todos los servicios públicos, privatizar y privatizar, porque van a estar endeudados, así como endeudaron a la Argentina. El endeudamiento es la mejor forma de colonizar el tercer mundo que intenta, el sur global intenta resurgir, que ya es hora y tiene todo el derecho. Bueno, esa es la forma. Entonces, ¿a quién beneficia esa guerra? A una microminoría, y vemos en Estados Unidos una sociedad endeudada, apática, desesperanzada, furiosa, porque no entiende por qué está tan deprimida y endeudada, casi como un tercer mundo. Argentina, África están endeudados, pero como naciones. Y en Estados Unidos la población, los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes que protestan también, están endeudados, y su deuda que van a pagar en 10, 20 años es la que está siendo invertida en la guerra. Entonces ellos no son tontos. Es decir, pero aparte que hipotecamos nuestro futuro,
siguen haciendo la guerra con nuestro dinero. Y tienen toda la razón de protestar, ya es ni siquiera moral, es un tema hasta financiero. Claro, claro. Y esto, estamos pensando que nos quedan 3 minutos nomás. La campaña electoral, ¿por qué campaña electoral? Sí. Se está desarrollando la campaña electoral en este marco. ¿Ha influido? ¿De qué manera ha influido? Casi nada. Casi nada. No, casi nada, porque tanto Trump como Biden están en las manos del IPAC y recordemos, como tú hablabas de los judíos, la gran mayoría de los judíos en Estados Unidos, que no son clase alta, la gran mayoría son gente de izquierda. Y muchos, estamos hablando de cientos de miles, son antisionistas. Eso lo vemos acá en las colonias. Acá el judío se siente identificado con el sionismo y si ataca al sionismo sos antisemita. Eso es absurdo, ridículo. Pero en fin, eso ocurre en Argentina, Uruguay, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos son los más, incluso muchos de ellos dicen, mi amiga Aviva Chomsky y muchos otros directamente lo dicen, es que Israel no tiene un derecho a existir. Ningún país tiene derecho a existir, sino los seres humanos tenemos derecho. Pero en el caso de Israel, ni siquiera 2 estados, debería ser un estado. Yo le veo que es casi utópico, pero en fin, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, tiene razón. Tiene razón. Pero desde el punto de vista factual, es que los judíos estadounidenses, en una gran cantidad, son antisionistas y además se manifiesta, y además, incluso en Jerusalén, hay ustedes saben, un grupo que cada tanto la policía los apalea. Sí, es cierto. Y son claramente antisionistas. Y me parece razonable. Recordemos, el sionismo no solamente es una creación del cristianismo inglés, sino que la mayor boom del sionismo fue con los nazis. Ellos hicieron pacto con los nazis para llevar gente a Palestina, rompiendo el boicot contra los nazis de muchas partes del mundo, incluso de judíos. Y por eso los judíos estaban en contra, pero los sionistas hicieron pacto con los nazis. Es más, cuando se establecieron como potencial gobierno en Palestina, propusieron a Alemania y a Italia como ser aliados creando un régimen totalitario fascista. ¿Qué pasó? Los ingleses, que eran los enemigos, que además le ponían bombas, los grupos terroristas israelíes, ganaron la guerra gracias a la Unión Soviética, pero bueno, pasaron a ser los ganadores, y el modelo democrático pasó a ser el que políticamente correcto. Claro. Si hubiera ganado Hitler, hubiera sido otra la historia. Pero ¿qué tiene que ver eso con el judaísmo? Yo no lo veo casi nada, excepto que lo han secuestrado a una tradición de miles de años. Sí, sí. La verdad que es muy positiva tu visita, aporta mucho tu visita aquí a la radio. Vamos a seguir en contacto, por supuesto, y te agradecemos mucho que hayas dedicado este tiempo y además la calidad del tiempo que le dedicas. Así que gracias, Mahfoud. Bueno, muchas gracias. Ustedes saben que el diálogo y además el contacto visual humano es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Por eso la radio sigue viva. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. ...1250... Frecuencia de noticias. Informa Centenario. 12 grados la temperatura, a las 10 de la mañana y 2 minutos, 100% el porcentaje de la humedad. La coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, Alicia Luciardo, informó que la búsqueda de detenidos desaparecidos continuará en La Tablada y en predios privados cercanos a otros batallones. Luciardo comentó en rueda de prensa que continúan trabajando en el batallón número 14 de Toledo con altas expectativas. La antropóloga indicó que es una constatación que personas que estuvieron en La Tablada fueron enterradas en el batallón 14. Por otro lado, informó que un equipo ingresará en el Registro Nacional de Armas o en otros predios, entre ellos La Tablada, y predios privados cercanos a otros batallones. En lo internacional, Yemen atacó otro barco israelí en el Mar Rojo. Una compañía británica de seguridad marina informó de una explosión cerca de un barco en el Mar Rojo a 19 millas de la costa de la ciudad portuaria de Moja, en Yemen. Medios de comunicación avisaron de un ataque con misiles a un buque de carga en el Mar Rojo.
La cadena catarí Al Jazeera, citando a la compañía británica de seguridad marítima Embry, anunció haber recibido información de que un misil había alcanzado un barco griego cerca de las costas de Yemen en el Mar Rojo. Con más información volvemos a las 11. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo para nosotros siempre bendice. En un nuevo aniversario del nacimiento del Che, nos juntamos alrededor del fogón de la Peña de la 326. Viernes 14 de junio, 19 horas, los compañeros y simpatizantes del Movimiento 26 de marzo nos damos cita en la Fonoplatea para charlar y escuchar a cantores comprometidos. Habrá chorizos a la parrilla, pizzas y empanadas, y un buen vino y refrescos, cosas dulces y café. Gran peña para financiar la campaña electoral de la 326. Te esperamos el viernes 14 de junio, 19 horas. Convención 1165 entre Canelones y Maldonado.